Hola mis estimados amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de tu podcast guadalupano. Soy Roberto Quijano y es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy venimos con una temática, como siempre, muy importante, muy propia de nuestro país, muy propia también de nuestra comunidad educativa, y es el Día de la Cruz. Hoy vamos a estar hablando de cuál es ese significado cristiano que tiene esta celebración, que ya es muy tradicional en El Salvador y que en muchas instituciones como nuestro colegio pues la celebramos con mucha alegría, con mucho color, digámoslo así, poniendo nuestra crucita con sus respectivos frutos, su decoración y todo lo propio. Pero hoy vamos a estar develando cuál es el significado cristiano que yace en esta celebración. Para ello nos acompaña como invitado especial el padre Gonzalo Ortega, quien es sacerdote diocesano desde hace 15 años, cuenta con una maestría en matrimonio y familia y también se desempeña actualmente como párroco de la parroquia Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Así es que le damos la bienvenida a los micrófonos de Podcast Guadalupano. Bienvenido, padre. Gracias, Roberto. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes y conocer también esta iniciativa, el podcast Guadalupano. Y aquí vamos a ver qué secretos desvelamos, ¿verdad?, de la celebración del Día de la Cruz. Bien, padre. Hablando de este tema que ya lo mencionamos al principio sobre el Día de la Cruz, ¿cómo llega esa tradición a El Salvador? ¿Cómo se hace propia en nuestro pueblo y de qué manera lo vive nuestra gente? Bueno, hay que aclarar, yo no soy historiador, ¿verdad? Yo pasando iba. No, mentiras. Las tradiciones cristianas, para nosotros como región centroamericana, ¿verdad? Sabemos que llegan a través de tradiciones de la religión católica que se vivía en España, ¿no? Entonces, todo esto viene también, obviamente, además de los ritos, de las celebraciones, de las solemnidades, eh, van llegando a los distintos países, pero luego van cogiendo, digámoslo así, como un dinamismo propio. Eh, Se celebra el 3 de mayo con esa exactitud por el tema de que antes, en el misal anterior, se celebraba el Día de la Invención de la Cruz. Ya lo podemos ir hablando. El Día de la Invención de la Cruz no es que se inventó la cruz, sino que se encontró, es el hallazgo de la cruz. eh, y este hallazgo corresponde a Santa Elena, la mamá de Constantino, ¿no? Esta mujer cristiana que tenía este afán por vivir bien su fe, se fueron a Tierra Santa, descubrieron las tres cruces, hay una historia bien simpática detrás. Entonces celebramos el 3 de mayo porque antes la celebración propia era ese día. Y luego, pues aquí en El Salvador va cogiendo colores más autóctonos, folclóricos, algo quizás propio de nuestra cultura. En la parte celebrativa somos bien bailarines también, ¿no? Se va uniendo también unas costumbres que pueden resultar indígenas. Se celebra el fruto de la cruz, que es la redención. Se adorna con colores vivos, con frutos, con dulcitos. eh, pero al final lo que se quiere demostrar es que celebramos la redención obrada por Cristo, que lo hemos celebrado recientemente en el Triduo Pascual, y va cobrando un color propio en cada país según las costumbres que cada país tiene. Muy interesante, padre. Y ya en un término cristiano, digamos, yendo al símbolo principal de esta celebración, ¿qué significa la cruz para el cristianismo? ¿Y cómo ese significado se vincula a esta celebración? Justo ahora leía un documento de los padres de la iglesia, ahora no recuerdo el nombre, creo que es Estudita, el segundo nombre del padre de la iglesia. Y él decía que la cruz ya no es un signo de tortura para nosotros, para el cristiano se convierte en el trono de Dios. Ahí se gesta nuestra salvación. El sentido propio, quizás desde el punto de vista histórico romano, es sí un lugar de sufrimiento, un lugar de mucho dolor.
y al final estaba destinado para los grandes criminales, ¿no? Pero cuando Cristo asume la cruz por voluntad del Padre, Él sabe que a través de su muerte, a través de su sacrificio, ofrece su dolor y su muerte para que haya un rescate de nuestras almas, ¿no? Ese lugar donde Cristo entrega su vida por amor es signo de salvación, es signo de victoria también sobre el pecado y la muerte, y eso es para nosotros la cruz, un lugar de salvación, donde se obra la redención, y luego podríamos también sacar algunas similitudes o significados más espirituales, como cargar con la cruz, asumir también nuestra propia cruz, pero en principio es esto, ¿no? Ahí se obra la redención, ahí se obra la salvación, no es ya un lugar de tortura, sino un lugar donde Dios obra su salvación y la redención para nosotros. De acuerdo, padre. Usted mencionaba al principio de la parte de la fecha antigua que había del hallazgo de la cruz. Sabemos que también en septiembre tenemos una celebración de la cruz. En ese sentido, ¿están vinculadas estas dos celebraciones o son, digamos, totalmente diferentes en su contenido? Lo que pasa es que la fecha del 14 de septiembre en el nuevo misal se celebra de manera litúrgica y de manera universal, pero quedan rescoldos, digámoslo así, de tradiciones anteriores, de un misal anterior, y por eso, pero es la misma fiesta, es el día del hallazgo de la cruz, donde recordamos, ¿verdad?, de manera litúrgica, con toda la fuerza que esta fiesta tiene, esta solemnidad para algunas tierras, es solemnidad, para nosotros también entiendo yo que es fiesta litúrgica. Y con este tema a mí me gusta mencionar, para recordar también en la historia, que el anterior arzobispo de San Salvador, que era Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, eh, él tenía en su pectoral una reliquia de la Santa Cruz. Tenía lo que se dice el lignum crucis, que es como el leño de la cruz, pero de manera pequeñita, como una astilla, digámoslo así, del leño de la cruz. Y es bien bonito porque cuando se llegaba a esta celebración, ya sea el 3 de mayo o el 14 de septiembre, él daba el pectoral como porque se puede adorar, así como lo hacemos el Viernes Santo. Tú fuiste, ¿verdad? El Viernes Santo, la adoración de la cruz. Así es, sí, Vale, ahí estuvimos, padre. vale, pues cuando se celebraba con él lo que daba en lugar de la cruz era su pectoral, porque en el pectoral está directamente una reliquia de la Santa Cruz de Jesús. Entonces, sí, ambas fechas invitan a contemplar el misterio de la cruz, no solo como dolor, sino como glorificación y como amor. Y quería dar ese detalle que me parece bonito y simpático. No sé si Monseñor Fernando, cuando fue enterrado, pues fue Se lo enterrado, llevó consigo. ajá, o habrá quedado por ahí la reliquia. Vamos a preguntar para saberlo. Sí, fuera bueno tenerla como a la disposición, Sí, sí, como usted dice, para engalanar alguna celebración o algo, pues que mejor que un símbolo propio, ¿verdad? sí, sí. Padre, ya entrando un poquito más como en la parte tradicional, como usted decía, aquí en El Salvador pues somos bien coloridos, escandalosos, digamos, en el buen sentido, somos fiesteros. Pero ¿qué enseñanzas espirituales podríamos obtener nosotros de realizar esta celebración en el acto, digamos, más popular? Por ejemplo, el adornar, poner nuestra crucita, adornarla, ponerle el fruto. ¿Qué enseñanzas espirituales podemos obtener de ello? Yo pienso que el gesto de adornar la cruz para nosotros es una manera sencilla, pero bonita y colorida de expresar que la cruz no es estéril, que no lo vemos solo como un acto triste de dolor, sino también es un acto donde valoramos el sacrificio de Cristo. Es decir, que hay lo que puede representar los colores, los frutos, son la paz, la reconciliación, la esperanza, la vida eterna. Todo esto también de alguna manera está representado a través de estos adornos. Celebramos lo que el Señor alcanzó, no solo nuestra salvación, sino, como suelo decir yo, ¿verdad? Son las realidades del reino que estamos llamados a vivir desde ahora. El reino de Cristo ya se inauguró y nosotros estamos llamados a vivir esos frutos del reino desde acá.
como buscando la reconciliación, buscando la paz, teniendo esperanza, aspirando a la vida eterna, la fraternidad, la verdad, la libertad, la paz. Todo esto es también como recordar que no es solo, vaya, el Señor murió por nosotros, pum, se acabó. No, murió por nosotros, pero también nos presentó algunas verdades fuertes del reino de Dios que estamos llamados a vivir aquí en la tierra como cristianos, ¿no? Así es. Padre, en los hogares donde ya se decidió poner la cruz, porque ya mañana tenemos esa celebración, yo sé que ya a lo mejor aquellas familias pues que conservan con mucho cariño esta tradición ya tiene su crucita, ya la empezaron a adornar. ¿Cómo esta familia puede ir más allá del acto folclórico, del acto tradicional y vivir en verdad, o como usted ya lo menciona, pues un sentido cristiano? ¿Qué se esperaría de esta familia que pone esa cruz en su casa? Yo pienso que no es malo lo folclórico, al contrario, a mí me parece simpático, porque yo cada vez que predico el día de la cruz, digo, bueno, si no la ponen, el diablo les va a llegar a bailar a su casa. Entonces, se puede mezclar siempre, obviamente, distinguiendo, ¿verdad? Esto sí es folclore, pero esto sí es verdadero. No la ponemos solo por costumbre, sino como una tradición que tiene un significado, y este significado es lo que ya hablamos espiritualmente, es recordar el Ignum Crucis, es recordar la muerte, la redención, los valores del reino. Pero sí sería bonito que en casa no solo hablemos de una cruz que se pone sin más, sino es un momento, ¿verdad? Los hebreos tenían esa peculiaridad y es una tradición bien bonita que ellos cuentan, ¿verdad? Cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, cuentan a manera de tradición lo que vivieron cuando están comiendo la cena pascual, comen calzados, comen rápido, hay unas hierbas amargas, hay todo un esquema, digámoslo así, de la plática que se realiza con los más pequeños para que vayan asimilando, ¿verdad? Lo que se vivió como pueblo liberado de la esclavitud de Egipto. Esto sería bonito también que nosotros, ¿no? Recordemos de qué nos ha liberado el Señor, recordemos de qué pecados nos ha redimido y por qué es importante vivir los valores del reino para hacer creíble esa cruz que está vacía, porque ya el Señor murió, pero también resucitó y obró, como ya lo dijimos, nuestra redención. Yo quisiera agregar algún dato también bonito, propio de nuestra cultura, y es que el palo de la cruz lo hacemos de este árbol tan característico. Científicamente no sé cómo se llama, pero el nombre común que le damos en El Salvador es el palo de giote, ¿verdad? Entonces, este palo tiene algo característico que es bien agradecido con la tierra. Yo creo que a todos nos ha pasado que ponemos la cruz en el patio de la casa, en el jardín, y de repente pasan unas 3 semanas y empieza a tener brotes el palo. Entonces esto es bien bonito. Pensándolo desde un punto de vista también espiritual, la cruz da frutos cuando se acepta, cuando se vive, cuando uno la asume, la cruz en su momento va a dar frutos. Lo que no da frutos es no hacernos cargo de la cruz, ignorarla, pasar de largo, como puede pasarnos también en la casa, ¿verdad? Que a lo mejor es una tradición de la abuelita o de la mamá, y nosotros como hijos pues podemos, ay, no, si estas viejitas ya van con lo mismo, ¿verdad? No, mira, detenete, acepta la cruz en el hogar, acepta lo que el Señor ha hecho por ti, da gracias por los frutos de la cruz y seguramente que otra perspectiva va a llegar a tu corazón y seguramente te va a hacer mucho bien. Sí, padre. Bueno, me gustó cómo empezó la respuesta a esa pregunta porque decía usted, o sea, el folclore no debe verse también como algo malo, ¿verdad? Como algo que nos está haciendo pecaminosos o que no, o que le roba el protagonismo a la cruz, sino que al contrario, es propio de la identidad de quien vive. O sea, que los cristianos al fin y al cuenta, pues somos humanos insertados en una sociedad, en un pueblo, y por tanto pues tenemos nuestras costumbres y nuestra propia forma de vivir la fe. Esa es como siento que también es parte de la riqueza de la Iglesia Católica, porque precisamente acá en este colegio pues que está administrado por una congregación de madres mexicanas,
A veces hemos conversado con ellas, madre, y allá en México también se pone la cruz así y se vive y nos dicen no. O sea, verdaderamente es algo que hemos venido a ver más acá en El Salvador. Y pues eso también me resulta interesante, ¿verdad? Cómo en cada región se van suscitando tradiciones de esta forma, pero siempre orientadas a no perder de vista lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. En ese sentido, Padre, también, ¿qué papel juega la cruz como símbolo de esperanza en el contexto actual que estamos viviendo en nuestro país? Si me puedes hablar del contexto, ¿cuál es el contexto? El contexto, por ¿O en qué estás ejemplo, pensando tú con la el pregunta? contexto desde muchas áreas, digámoslo, especialmente, por ejemplo, lo veo con los niños y jóvenes. Nosotros en nuestra comunidad educativa, pues son como ellos los protagonistas y la razón de ser. Pero, por ejemplo, una sociedad ahorita tan inmersa en la parte tecnológica, por decirlo así, digamos, una invasión tremenda del tiempo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, absorbida precisamente por estas tecnologías, redes sociales y todo el contenido multimedia. Digamos, en este sentido, y que incluso también se ha apoderado de la familia, ¿verdad? A veces roba el tiempo familiar, esta parte tecnológica. En ese sentido y en medio de ese contexto, ¿qué valor de esperanza adquiere la cruz? Qué bueno que te pregunté porque si no pensaba en otro contexto, quizás más social y político, pero dije, no, no, no debe ser eso. Eh, Mira, yo llevo ya unos meses, quizás un año o más, pensando en todo lo mal que nos hace, incluso a nosotros adultos, el tema de las redes sociales, el tema del contenido multimedia, el tener una pantalla todo el día a disposición nuestra, por muy pequeña que sea, a través del teléfono, una tablet o una computadora. Eh, Nosotros no hemos sido pensados para estar detrás de una pantalla. Lo nuestro es la naturaleza, es la paz, es el convivir con hermanos, con iguales. No estar detrás de una pantalla creyendo que me estoy comunicando con mis iguales. Es bien distinta la apreciación. Entonces, ¿cómo podríamos incluir la cruz en este sentido? Aunque ya pasamos la cuaresma y estamos viviendo el tiempo pascual, considero oportuno como un signo de aprender a cargar con la cruz, el limitar el uso que yo le doy también a los dispositivos electrónicos y fomentar a lo mejor más encuentros con los amigos, incluso en el colegio, ¿verdad? Muchos están comentando que los grandes avances se están logrando cuando dejamos a un lado un poco la tecnología y nos dedicamos a construir a la persona. Esto es bien bonito, es bien profundo, pero creo yo que todavía no hemos comenzado, porque la tecnología siempre se va a presentar, obviamente, ¿verdad? Como algo novedoso, como algo atrayente, algo súper chivo. De hecho, está diseñada para que nos dé unos shots dopaminérgicos, dicen los psiquiatras, ¿no? Entonces uno es como que esté en un bar abierto y le han dicho, no, no, usted ya pagó, ¿verdad? Así que dele todo lo que quiera. Y uno, si se descuida, se puede echar una serie en una noche y empezar otra y no dormir. Incluso algunas plataformas de contenido así, de películas y series, dicen que el mayor enemigo de ellos es el sueño de la persona. Contra ellos, contra el sueño están peleando, ¿no? Entonces, yo lo enfocaría, volviendo al tema de la cruz, que, que cargar con mi cruz sería también aprender a hacer a un lado aquello que a lo mejor sí me alegra, me emociona, pero también me puede alejar de mi familia, de mis amigos, de la gente que quiero. Y es bien triste, ¿verdad? Que a veces estamos hablando, estamos en una conversación y alguien está pues con su teléfono mirando, ajá, y solo responde con sonido. Entonces, yo pienso que podríamos verlo desde este punto de vista, de aprender a lanzarnos, a platicar con la gente, a no quedarnos embuidos, ¿verdad? Y medio zombies por el uso que le damos a las plataformas, sino que aprendamos a hacer un uso adecuado. Eso tendrá frutos. Los frutos de la cruz siempre van a sobresalir porque cuando uno deja un poco el teléfono, las pantallas, se dedica a otras cosas.
Yo hago a veces el ejercicio. Por ejemplo, ayer tenía misa a las 6 de la tarde y después tenía una reunión con unos novios, tenía que hablar con una persona y después tenía otra reunión, el miércoles fue. Y dije, bueno, faltaban como 5 para las 6 de la tarde, y no, el teléfono se queda aquí ahora. Y yo regresé a mi habitación hasta las 11. Entonces yo digo, uy, qué alivio, ¿verdad? También andar suelto. Y me dices, no, padre, pues es una emergencia. Si es una emergencia, sabrán cómo comunicarse con uno. Pero yo pienso que sí, ya que hemos tocado el tema de las redes sociales, el tema de la tecnología, hay que aprender a hacer un buen uso y luego también a ser autónomos. Lo digo con esta palabra porque no es ser independientes. La independencia es que yo no necesito de nadie, absolutamente de nadie, no. Somos autónomos porque de alguien siempre vas a necesitar para algo. Pero cuando yo hablo de autonomía, pensando en la juventud, incluso en los niños, a enseñarles a descubrir que el don más grande que Dios les ha dado después de la vida es la libertad. Y en esa libertad ellos tienen que ir aprendiendo también a descubrir qué es lo que les hace bien y qué es lo que les hace daño. Cuando uno descubre que hay tiempo para comer, tiempo para jugar, tiempo para aprender cosas chivas, tiempo para compartir con amigos, va a ir descubriendo que el teléfono no es tan necesario y a aprender a hacer un uso racional también del aparato, ¿no? Sí, me toca que investigar, vaya, démosle, hay que leer, sacar información, sí, démosle. Vaya, pero ahorita lo vamos a dejar a un lado y hoy nos vamos a dedicar a otra cosa. Importante también el acompañamiento que hacen los educadores, el acompañamiento que hacen las familias y también, dicho sea de paso, ¿verdad? Papás, por favor, no descansen de sus hijos dándoles el teléfono. Yo sé que es complicarse la vida, pero complíquensela porque vale la pena. Vale la pena para que el niño después no parezca que es un adicto, ¿verdad? Porque eso pasa. Uno le quita el teléfono a un niño y empieza a llorar, a gritar, a no sé qué. Sí, porque usted le ha metido en un ambiente dopaminérgico que él no puede salir, porque él todavía no tiene la capacidad racional para entender lo que está pasando, pero usted sí. Entonces, creo que ya me fui demasiado en el tema, pero creo que sí podría ser una forma también en el contexto actual de descubrir que la cruz, que sería ahora limitarme el uso de la tecnología, puede traer frutos, como lo hemos mencionado ahora. Así es. Bueno, de hecho, el ámbito social, padre, creo que es demasiado amplio. Ahí le puse, digamos, como un área en específico para poder puntuar la pregunta, pero yéndonos del ámbito social, digámoslo así, al ámbito eclesial, a nivel, por ejemplo, ya de parroquial, ¿qué actividades se hacen para exaltar la cruz? ¿Se hace alguna misa especial? ¿Hay novenas? ¿Qué actividades suelen hacerse en las parroquias en ocasión de esta festividad? Pues como parroquias solemos siempre hacer a lo mejor una cruz un poquito más grande, se pide la fruta a la gente para poder compartir, la homilía o una catequesis que En nos su hace parroquia, recordar ¿cómo se vive, padre? de esa manera. Había un sacerdote que estuvo conmigo en otra parroquia en la que estaba. Él le gustaba procesionarla. Entonces se hacía un recorrido, ¿verdad? Por parte del pueblo donde estábamos y la gente iba atrás cantando y al llegar pues hacíamos la tradicional oración personal para poder asumir algún fruto de la cruz. Hay otros lados, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aguilares, me invitaron el año pasado y habían hecho una cruz inmensa solo de fruta. Y pues, era algo artístico. Al final, ellos también lo conmemoran, a lo mejor con danzas típicas, haciendo pues alguna historia a raíz también del hallazgo de la cruz y cosas similares. Pero yo creo que cada parroquia al final son experiencias misioneras que otros sacerdotes o religiosos han tenido y las comparten, ¿verdad? Y las van haciendo propias también en cada lugar. Así es. ¿Qué mensaje suele darle usted a sus feligreses en esta fecha, padre? Bueno, es parte de lo que ya hemos mencionado y a mí me gusta recordar, aunque no la tengo ahorita tan en la mente, pero puedo a lo mejor de lo que yo recuerdo, de cómo, porque hay mucha gente que dice que la iglesia comienza con Constantino, ¿no? El año 313, por ahí.
y que Constantino creó a la iglesia y que él es el que la impulsó, la iglesia católica, ¿no? Bueno, hay que recordar que la iglesia comienza después de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Después de la resurrección del Señor es un don que Él da. Ahí comienza la iglesia. Pero este hallazgo histórico de la invención de la cruz eh, es también fruto de una mamá, que es la mamá de Constantino, que ella sí es santa y que ella sí era creyente, eh, que le encuentra, pero también está sumado a, a un sueño que Constantino tiene. Constantino, a pesar de que era un emperador, ¿verdad? De todo el imperio, siempre consultaba cosas con su mamá. Y la mamá pues hacía como las veces de Santa Mónica con Agustín, ¿no? Ella soñaba con que su hijo se convirtiera. No sabemos si Constantino se convirtió, lo que sí sabemos es que dio libertad religiosa, ya no perseguía a los cristianos para que pudieran vivir tranquilos su fe. Pero Constantino, en un sueño, descubre al mismo Cristo que le dice, con este signo vencerás, que era el crismón. No sé si ustedes se han fijado que en muchos ornamentos litúrgicos, a lo mejor en la casulla o a lo mejor en un mantel aparece una P con como una especie de cruz abajo, una X. Ese es el crismón, así se llama. Es un símbolo que nos hace recordar la cruz de Cristo y el pontificado, digámoslo así, que une a Dios con su pueblo, ¿no? El pontificado es hacer un puente, ¿no? De unión. Entonces, Cristo se le presenta a Constantino y le dice, con esta cruz vencerás. En ese tiempo él estaba luchando, había una batalla grande que le superaba, un tal Magencio estaba luchando en contra de él y, y Magencio tenía todas las de ganar. Entonces, después de ese sueño, Constantino dice, bueno, pues tráiganme todos los estandartes y vamos a poner un crismón. Eh, este crismón, de alguna manera, fue parte de que él comienza a decir que ese signo fue radical para alcanzar la victoria contra Magencio. Bueno, a partir de ahí hay un poquito más de libertad religiosa, pero luego su mamá, Santa Elena, ella tenía pues muchos recursos, ¿verdad? Pues si era la mamá del emperador, seguramente que tenía mucha plata para hacer unos viajes y para hacer excavaciones, etcétera. Entonces se van al Monte Calvario. Eh, no había tanta construcción como la que conocemos ahora, y dice la historia que fueron a investigar, dieron con el Monte Calvario y de repente encontraron una cruz. Siguieron escarbando al horizontal y encontraron las tres cruces que estaban ahí soterradas. Y la gran pregunta era, bueno, ¿y cuál es la de Jesús? ¿Verdad? Ha pasado tanto tiempo. Y dice la tradición que llevaron a un enfermo grave para que tocara las cruces. Tocó la primera y no le pasó nada. Tocó la segunda y se puso más enfermo. Entonces la esperanza era que al tocar la cruz de Cristo, la verdadera, él pudiera sanar. Y efectivamente pasó el milagro, ¿no? Y el enfermo sanó. Entonces Santa Elena es considerada como, no sé si ustedes se acuerdan de la imagen de ella, Santa Elena aparece con la cruz en la mano y es signo de que ella eh, se le adjudica pues esta labor de encontrar la cruz y luego ponerla a disposición de la Iglesia Católica. Lo que podemos asumir nosotros es que la cruz trae salvación, trae sanación. Esto es lo que Santa Elena encontró y también parte de lo que nosotros predicamos. Lo decíamos hace un momento, aceptar la cruz, vivir la cruz, traerá frutos. Cuando nosotros nos alejamos de la cruz, pasamos de largo, no sabemos que estamos alejándonos de algo que nos hace bien. Hay que recordar que el dolor es redentor. Hay que recordar que el sufrimiento, cuando es ofrecido a Dios, eh, tiene en sí un fruto especial, ¿no? Entonces, ¿qué les diría yo a los padres de familia, a la comunidad educativa? Pues que sí, que no, que procuren no perder estas tradiciones de las pocas que nos están quedando, ¿no? Y luego también
ojalá y este podcast sirva de algo para recordar que los papás son los primeros educadores. Al final, la comunidad educativa sí, ¿verdad? Tiene un papel importante, pero no tanto como el que tiene la familia. La familia es la transmisora de los valores, ¿verdad? Es la que transmite al final la creencia. No podemos decirle al colegio guadalupano, encárguese de la fe de mi hijo. Eso no se puede, ¿verdad? Porque eso depende exclusivamente de los papás. Hombre, los profesores, las hermanas, las religiosas, procurarán facilitarla, ¿no? Pero el deber es de los papás, así que ojalá que aprovechemos como es la Navidad, que aprovechemos la Semana Santa, esta celebración que viene en camino, Pentecostés, para sentarnos un rato con los hijos, ¿no? Para contar, aunque sea de manera breve, el entendimiento que el Señor nos quiera regalar, porque tampoco somos como el padre Lara que vino, doctores en teología, pero tenemos fe. Entonces, lo que puedo hacer es contar mi experiencia de fe para que esa fe se vaya transmitiendo y se vaya haciendo más sólida. Muy bien, padre. Y para terminar, ¿qué mensaje le podría dar a nuestra comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, el personal pues, que colaboramos en esta institución, nuestras madres religiosas? ¿Cuál sería el mensaje para nuestra comunidad educativa ahorita pues que estamos a punto de vivir esta celebración? Que escuchen el podcast guadalupano. No, les diría eso, que también la fe se va fortaleciendo a medida que uno escucha, a medida que uno lee, a medida que uno vive. Si yo solo me quejo de que mi fe es endeble o que la iglesia no me inspira como antes, pues probablemente yo soy el que me he descuidado, ¿verdad? Porque la fe es un acto personal y es un regalo de Dios también. Pero si yo lo descuido, es como una mascota, ¿verdad? Al final, o como una planta, mejor. Y yo no solo siembro la planta y espero a que me dé frutos dentro de unos meses o un par de años. Yo tengo que velar para que esa planta no le falte ni el abono, que la tierra esté buena y que no le falte el agua. Y si puedo hasta platico con la planta, ¿verdad? Para que a futuro me dé sus frutos. Pues lo mismo, ¿verdad? La fe, si nosotros no la fortalecemos, no buscamos estos espacios para formarnos, para vivir también, para practicarlo, va a ser bien difícil que nuestra fe se levante. Así que ese sería el mensaje, que despertemos a la fe. Hay un obispo noruego, que es de los obispos más jóvenes que tiene la iglesia, que es, eh, que es un monje, que es Monseñor Eric Barden. Y él, yo leía su homilía el día de la Pascua de Resurrección y decía que la fe, el acto de fe es como despertarse después de la vigilia pascual, que uno si la ha vivido está cansado y cuesta levantarse, pues la fe es así, es algo que cuesta, pero a medida que uno va abriendo los ojos, va recordando lo que ha celebrado y eso le inspira también a seguir celebrando. Pues yo les diría, ¿verdad?, a la comunidad educativa que despierte a la fe poco a poco. Y es algo exigente, pero es algo también muy rico y que trae muchos frutos. Bueno, padre, muchas gracias por tomarse su tiempo y venir a conversar con nosotros en Podcast Guadalupano. Ahí queda la tarea para nuestros estudiantes, padres de familia, que no se lo pierdan, porque aquí se ha hablado mucho de cómo vivir bien, digámoslo así, o lo mejor posible, esa celebración tan bonita que es el Día de la Cruz. Así que gracias, padre, por acompañarnos. Esperamos que no sea la primera y última vez, sino que más adelante nos vuelva a visitar para que podamos conversar sobre otra temática. No, con gusto, gracias por la invitación. A ti, Roberto, y también a Evani, que está detrás de cámaras, haciendo la lucha. Tomando su cruz. Muy bien, padre, muchas gracias. Bien, hemos llegado al final de este nuevo episodio de Podcast Guadalupano. Les esperamos en nuestra próxima emisión.